Súper. Ahí entonces ya comenzó a grabarse y va a estar disponible en nuestras plataformas. La idea es que las personas que hoy día por alguna razón no pudieron acompañarnos puedan volver puedan revisar esta actividad, y ustedes que hoy día nos están acompañando, en caso de que lo estimen pertinente, puedan volver a ver este encuentro informativo. Voy a dejar de compartir pantalla y le vamos a ir pidiendo a nuestra Sereni que se vaya preparando. Y aprovecho de dar ahí algunos mensajes, algunos saludos, responder ahí a Constanza, a Karen, a todo ello, a Juan, a Marcelo, a todos quienes nos saludan el día de hoy, agradecerles que nos acompañen y recordarles que este es una instancia de participación temprana que tiene por objetivo dos grandes objetivos. Primero, informar sobre este proceso de la determinación y actualización de sitios prioritarios, ¿sí? Y por otro lado, un segundo gran objetivo es poder ir recogiendo todas sus observaciones, sus comentarios, sus percepciones, su feedback, pues la idea y esta instancia de participación temprana lo que pretende es, en conjunto con ustedes, poder ir elaborando la propuesta de este instrumento que luego, más adelante, será sometida a consulta pública. ¿Ok? Así que estamos súper receptivos para que ustedes hoy día nos puedan hacer todos los comentarios. Esta es la primera instancia participativa. Después, ahí Arturo nos dará más detalles. Vamos a tener una otra instancia participativa, la consulta pública, la consulta ciudadana, en donde ustedes podrán entonces volver a participar y hacer sus observaciones de manera formal en el portal en relación a nuestra propuesta. ¿Ok? Dicho eso, entonces, ahora sí, le damos la palabra, ya la vemos en pantalla, a nuestra Seremi del Medio Ambiente de la región de los lagos, Alejandra de la Fuente. Seremi, adelante, bienvenida. Hola Sergio, buenos días a todos y todas. Bueno, es que decir, es un placer darles la bienvenida a este webinar, ¿cierto?, de los sitios prioritarios que están contemplados dentro de la Ley 21.600, la cual establece la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cierto?, de nuestro país. Hoy, ¿no es cierto?, nos estamos reuniendo para dar toda bueno, primero para que nuestro ministerio y los especialistas en el tema puedan entregar toda la información, y por otra parte, nosotros que somos los que estamos, me refiero a nosotros porque yo también me siento un poco ignorante también en algunos aspectos, podamos hacer todas las preguntas y sentirnos en confianza de poder realizar todas las preguntas en este sentido. También es importante señalar que estamos realizando en este minuto la consulta indígena sobre uno de estos reglamentos, ¿cierto?, de los sitios prioritarios, y el otro que es de áreas protegidas. Por lo tanto, ya tenemos como un poco más de training en lo que tiene que ver con las observaciones que nos han hecho respecto de los sitios prioritarios. Así que lo importante ahora es que nosotros podamos participar y todos los que están acá reunidos también puedan participar. Lo importante de esta PAC temprana, ¿cierto? Este webinar, es que podamos tener los primeros indicios de las observaciones, y por lo tanto para nosotros es muy importante que todos puedan hacer todas las observaciones y no se queden callados ante cualquier duda. Así que espero que sea una excelente jornada y que todos quedemos súper embuidos en la materia de los sitios prioritarios. Así que gracias a todos por asistir y sigamos adelante, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Sereni, ahí por tu mensaje, por tu contextualización. Te agradecemos ahí tus palabras. Efectivamente, como dice nuestra Sereni del Medio Ambiente de la región de los lagos, Alejandra de la Fuente, hoy día, en el contexto de la implementación de la ley 21.600, hay una serie de instrumentos también en curso. Ahí nuestra Sereni mencionaba, por ejemplo, el proceso de consulta indígena del reglamento de sitios prioritarios. Así que, bueno, hay harto desarrollo, hay hartos procesos en curso, y el objetivo del día de hoy es poder dar cuenta de este proceso y clarificar todas sus inquietudes. Así que nos sumamos ahí a lo que menciona la Seremi, de que por favor los invitamos a que puedan hacer todas sus consultas, y nosotros, por supuesto, acá como equipo, tanto desde la Seremi como desde el Ministerio, poder ir dando respuesta a todas sus inquietudes.
Ahí seguimos saludando a Axel, Alejandra, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Reiterar entonces que invitarlo a que todas sus consultas, preguntas, inquietudes, las puedan hacer a través del botón preguntas y respuestas. Y reiterarles que esta actividad está siendo grabada, así que va a quedar disponible en nuestras plataformas. Dicho eso, entonces, ahora pasamos al momento de las exposiciones. Así es que ya lo vemos en cámara, le damos la bienvenida a Arturo Rojas, profesional de la División de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, quien nos va a hacer una contextualización en relación a cómo se ha venido desarrollando este proceso y qué es lo que viene a continuación. Arturo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Muy bienvenidos todos y todas los participantes en este encuentro de participación temprana. El objetivo, bueno, mi nombre es Arturo Rojas, yo trabajo a nivel central y el objetivo de mi presentación es darles a entender cómo ha sido el proceso y las etapas que vienen a continuación. ¿Ya? Voy a compartir mi presentación. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿No Te hay escuchamos problema? perfecto, Arturo. Y estamos Ya, viendo tu presentación, solo faltaría que esté a pantalla completa. ya, ahí está. Ahora sí. Bueno, bueno, primero que nada empecemos con lo que significa, lo que dice el artículo 3 de la ley 21.600 acerca de un sitio prioritario. Es un área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad por el servicio. ¿Ya? En el artículo octavo transitorio de la misma ley, la 21.600, que en cierta forma es la que estamos haciendo este proceso al alero de este artículo transitorio, dice que los sitios prioritarios para la conservación identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales de biodiversidad, que algunas tienen desde el año 2003 hasta el 2000, algunas tienen más de 20 años de existencia, mantendrán sus efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley. Es decir, los sitios identificados en estas estrategias antes de la promulgación de esta ley eh, se mantienen vigentes. El Ministerio de Medio Ambiente, dentro de un plazo de 2 años, contados desde la publicación señalada, o sea, la ley se publicó el 6 de marzo del 6 de septiembre del 23, o sea, tendríamos hasta el 6 de septiembre del 25, bien digo, dentro del plazo de 2 años, contado desde la publicación señalada, dictará un decreto, o sea, el Ministerio dictará un decreto supremo para determinar los mencionados sitios prioritarios que pasarán a regirse por los efectos de la presente ley. Cabe mencionar que en estos momentos tenemos alrededor de 340 sitios prioritarios identificados, dentro de los cuales más de 60 son de la Estrategia Nacional y el resto son estrategias regionales de biodiversidad. La idea es, lógico que 340 es difícil de poder pasar todos en el decreto, por eso tenemos que hacer ajustes y priorizar aquellos sitios que más nos interesaría pasarlo por el decreto. ¿Ya? Aclaraciones importantes antes de seguir. En este proceso solo se consideran los sitios prioritarios existentes, o sea, los que ya les mencioné que están en las estrategias regionales o nacionales, a partir de su establecimiento en dicha estrategia. La identificación de nuevos sitios prioritarios se realizará en el marco de la planificación ecológica, que la menciona en la nueva ley, una vez que se cuente con un reglamento establecido para la creación de nuevos sitios prioritarios, reglamento que establecerá el procedimiento y los criterios para la declaración de un sitio prioritario según el mandato que entrega la ley SBAP, la 21.600, en el artículo número 29. Bueno, como dice la diapositiva, esta no es para los sitios nuevos, esto es para los sitios que ya existen y que la idea es regularizarlos. Antecedentes del proceso en que estamos en estos momentos. Desde el año 22, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado trabajando en la revisión de los sitios prioritarios
y enriquecimiento de la información disponible en el sistema de información y monitoreo de la biodiversidad SynBio. En esta plataforma ustedes pueden acercarse a la expresión, a las fichas que tiene cada sitio prioritario y su caracterización cartográfica. Pero esta representación cartográfica está siendo revisada y ajustada a la realidad de hoy en día, porque ya han pasado más de 20 años en algunos de los sitios. El proceso que mandata el artículo octavo transitorio se inició la elaboración de una propuesta metodológica traducida en un documento de bases técnico-científicas para la obtención del listado de sitios prioritarios en el marco del decreto supremo del artículo 8 de la ley, el artículo 8 transitorio de la ley 21.600, la cual fue oficializada la resolución 326 publicada en el Diario Oficial. Esto quiere decir que existe una resolución que sustenta unas bases metodológicas técnico-científicas para la obtención del listado que vamos a tratar de generar, vamos a generar en septiembre del 25 para regularizar los sitios que podamos, los sitios prioritarios que podamos. Ahí en estas bases metodológicas se establece qué características de los sitios deben ser consideradas para su continuación en el proceso. Con este hito se abrió el expediente del proceso en el sitio web Ley para la Naturaleza del mma.gov.cl. Ustedes entran en esta ley de la naturaleza y pueden ver todos los procesos que existen hoy en día que están abiertos para implementar la ley 21.600. Y dentro de esos procesos están lo que son los sitios prioritarios, donde ustedes pueden echar un vistazo acerca de cómo vamos y todos los antecedentes que se han acumulado. Para hacernos cargo del decreto supremo y de todos los sitios prioritarios del país, se dividió el país en 3 macrozonas. Macrozona norte, desde Arica hasta Atacama; macrozona centro, desde Coquimbo al Maule; y macrozona sur, desde Ñuble hasta la región de Magallanes. Estas 3 macrozonas se trabajaron por separado. En una primera instancia, desde abril del 24 hasta julio del 24, hubo una recepción de antecedentes. Se abrieron para cada macrozona, se abrieron 30 días, se abrió un plazo de 30 días para recibir antecedentes que la ciudadanía o el mundo científico, técnico, tuviera acerca del sitio prioritario en cuestión. Durante esos 30 días, después se trabajó en forma interna entre el Ministerio a nivel central y sus CEREMIS, con talleres internos, de acuerdo a cada macrozona. Se sistematizó los resultados en un ajuste técnico y se evaluaron cada uno de los sitios para ver si continúan en el proceso o ya no continúan, porque algunos, por ejemplo, puede que en estos momentos el año 2006 se haya determinado como sitio prioritario y en este momento ya sea un área protegida. Entonces ya no tiene sentido que ese sitio prioritario se mantenga. Ya, entonces, después de esa sistematización y ajuste técnico de cada sitio, se procedió a un encuentro regional ampliado, que es el que estamos en este momento realizando ahora, en este caso, con los lagos. La idea es que toda esta información que estamos entregándole a ustedes y la que va a llegar a posterior, se va a realizar una nueva sistematización de los resultados para obtener un prelistado número 2, ¿ya? Este prelistado número 2, nosotros tenemos estimado que va a estar listo por ahí a fines de marzo, para que en el mes de abril se proceda a una consulta ciudadana de este prelistado número 2, que en estos momentos no lo tenemos, pero lo estamos confeccionando. Ese listado número 2 va a ser sometido a una consulta ciudadana. Se sistematizarán los resultados de acuerdo a las observaciones de la gente, de la comunidad. Se presentará ese listado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y se elaborará el decreto supremo correspondiente. Aquí un resumen de en qué momento empezaron los procesos por cada macrozona. La macrozona norte empezó todo el 19 de abril con la resolución 339. A la fecha, durante los 30 días llegaron antecedentes de 12 sitios, o sea, 12 antecedentes llegaron. La macrozona centro, del 17 de mayo empezó, con la resolución 730, llegaron 113
antecedentes. Macrozona Sur, 17 de junio, 44 antecedentes. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que en los procesos tienen una fundación, un sustento en base a los antecedentes que nos ha llegado a la misma comunidad. Se obtuvieron, bueno, con esa información se realizaron los talleres que les mencioné anteriormente y se llegó a una propuesta de ajuste de cada uno de los sitios, ajustándolo a la realidad que se tiene hoy en día. Para realizar esos ajustes se aplicaron varios criterios. Dentro de estos criterios voy a mencionar algunos, por ejemplo, la evaluación de los polígonos, su geometría e información asociada. Por ejemplo, se evalúa si existe como polígono, si ya o nunca existió como tal, o si su realidad era solamente ficticia, se define si hay polígono. Después se analiza si la presencia está en las políticas nacionales o regionales de biodiversidad. Si está, continúa en su evaluación para luego proceder a una evaluación de la integridad ecológica del sitio. Integridad ecológica se refiere a si sigue siendo la razón por la cual fue designado como sitio. Ya tiene su objeto de conservación, su importancia ecológica, su especie, etc. También se evaluó si tiene una intersección parcial o total con áreas protegidas. Documentación sobre el valor ecológico de los sitios, se evaluó si se mantiene vigente. Grado de intervención antrópica de los sitios, en el sentido de que como ya hay muchos que tienen más de 20 años de existencia, qué grado de antropizado está el sitio, si hay mucha agricultura, explotación forestal, explotación agrícola, minería, por ejemplo. Y se analizó el inicio de su evaluación aplicada al artículo 41 y 116 de la presente ley, que habla acerca de los sitios prioritarios. Aquí les puedo explicar una pequeña resumen de la cantidad de información y resultados preliminares que se obtuvieron por regiones, donde se puede apreciar que el trabajo de análisis y sistematización de la información fue exhaustivo, o sea, no se dejaron puntos fuera. Aquí hay una pequeña diapositiva donde se ven la cantidad de talleres que se realizaron por macrozona, con objeto de tener la mayor cantidad de antecedentes posible y poder llegar a un listado, prelistado número 2, que es lo que queremos. ¿Ya? Ya, aquí, en estas láminas voy a explicar más o menos cómo se realizaron los ajustes cartográficos, que es lo que está realizando Manuel, la consultora con Manuel Contreras, la consultora dinámica costera. Por ejemplo, aquí tenemos el caso donde hay un sitio prioritario en Arica, que luego después de los años desde que fue identificado, se transformó en un parque nacional, un área protegida, que en este caso es Quebrada Cardones, en un área protegida. Entonces, quedaron retazos del sitio prioritario que no se justifica. El segundo caso, por ejemplo, aquí en la desembocadura del Loa, el sitio prioritario de Tarapacá y de Antofagasta está separado por el río, lo cual no se justifica. Aquí se juntó y se retiró el área protegida de la desembocadura. Ese es un tipo de ajuste. Aquí hay otro tipo de ajuste donde se eliminaron las áreas protegidas. Bueno, en el anterior se eliminaban las áreas protegidas que cubren la totalidad o parte del sitio, y aquí a continuación se descartaron áreas urbanas que se encuentran consolidadas y respaldadas por límites urbanos, ya sea por el plano regulador o el plano regulador intercomunal. Si el destino de una zona que se intersecta con un SP tiene un uso compatible, no se descarta. Por ejemplo, zona ecológica, zona área verde, límite de humedad urbano o similar. En esta imagen de aquí se puede ver que todas las parcelaciones o caminos de parcelas al norte de La Serena se retiraron del sitio prioritario. El sitio prioritario era uno solo. Se retiraron porque ya no son propiedad, o sea, están fuera ya está intervenida antrópicamente por parcelas de agrado. En este caso no creo que sean parcelas, sí, son parcelas de agrado.
También en las zonas rurales se descartó la infraestructura crítica, carreteras y caminos enrolados por el MOP, pistas de aeródromos y aeropuertos reconocidos por la DGAC, líneas ferroviarias y otras. Por ejemplo, el camino, se retiraron los caminos. Eh, Se descartaron zonas antropizadas intensamente, como pueblos, ciudades, se encuentran por caminos enrolados por el MOP. O sea, todo aquel camino que sea responsabilidad del MOP se excluye del sitio prioritario. También se sacaron las parcelaciones con fines habitacionales, agricultura, forestal y minería, como les mencioné en el anterior. Todo el proceso de lo que estamos llevando a cabo se puede ver, como les mencioné, en la Ley para la Naturaleza mma.gov.cl. Ahí ustedes pinchan en los procesos abiertos y te da una vista general de todo lo que se está realizando para llevar a cabo la 21.600. Y en los sitios prioritarios, en detalle, si usted pincha en los listados de sitios prioritarios ahí abajo, nos vamos al listado de sitios. Aquí en este link de acá puedes ver un calendario donde aparecen todas las presentaciones y talleres que se han realizado con información adjunta, como video, y aquí en las resoluciones puedes ver el procedimiento, cómo se ha llevado a cabo desde su principio, con las resoluciones que lo sustentan por macrozona. Y si tú sigues hacia abajo, puedes entrar en el expediente de los sitios prioritarios, dividido en macrozona norte, macrozona sur, centro, perdón, y macrozona sur. Y ahí ustedes pueden tener acceso a todos los antecedentes que han entrado, que han sido aportados por la comunidad para estos sitios prioritarios, y también las actas y todo tipo de antecedentes que se han incluido dentro del proceso que estamos llevando a cabo hoy en día. Y eso sería todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Super Arturo, muchas gracias por la contextualización. Contarte a ti y a todos que ya nos han ido llegando preguntas a través de la herramienta, valga la redundancia, preguntas y respuestas, así que invitarlos a que sigamos ocupando ese mecanismo para todas sus consultas. Dicho esto, entonces, ya vemos ahí en pantalla y vemos tu presentación, Manuel. Manuel Contreras, de Dinámica Costera, eh, consultora que ha estado apoyando todo este proceso y que nos mostrará los sitios para esta región. Manuel, adelante, por favor. ¿Se ve bien? Vemos y escuchamos perfecto. Impecable, impecable, impecable. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, tal como se anunciaba, lo que voy a realizar ahora es mostrar los ajustes que se están proponiendo para cada uno de los 15 sitios de la región. Hay que mencionar, sí, que este ajuste todavía tiene algún proceso de cambio, ¿no? O sea, hay todavía algún trabajo que estamos realizando con la región para afinar algunos detalles que los vamos a ir mencionando en la medida de la presentación. Vamos a ir en general de norte a sur y de poniente a oriente. El primer sitio, ¿no es cierto?, que resalta es Cordillera de la Costa. Lo que están viendo en esta cartografía siempre va a ser en el lado izquierdo el polígono original que se encuentra sin bio, o sea, este es el actual sitio prioritario, y lo que vamos a mostrar en el lado derecho es la propuesta del ajuste. ¿Mm? Estas cartografías, una vez terminado, pasados unos días después de este taller, van a formar parte del expediente, por lo tanto ustedes van a poder descargarlas y poder revisarlas con detención. Tal como anunciaba Arturo, la idea de esto en el fondo es orientar al proceso de participación ciudadana que viene en abril. Ustedes tengan los elementos para poder comentar, ¿no es cierto?, sobre estos ajustes que se están proponiendo. Al aplicar los criterios nacionales, eliminar los caminos enrolados por el MOP, quitar parcelaciones que tienen procesos que están regularizados, por ejemplo, que se encuentren inscritas en INFOR, ¿no es cierto?, plantaciones forestales, etcétera. Antropizaciones, instrumentos de participación, de instrumentos de ordenamiento territorial, etcétera. El sitio Cordillera de la Costa estaría quedando, ¿no es cierto?, de esta forma, ¿no? Aquí uno va viendo cómo
los puntitos rojos, ¿no es cierto?, están hablando de, en el fondo, lo que se extrae. Todos estos puntitos rojos son edificaciones, ¿no? Y uno puede ver aquí los caminos, ¿no es cierto?, que van hacia la costa también que han sido excluidos, en el fondo, ¿no es cierto?, del sitio. Eh, Hay algunos ajustes mayores, ¿no es cierto?, que tienen que ver un poco con seguir la geometría de la cordillera de la costa, o sea, ajustarse a lo que es la cordillera. Eso significa retraer en algunos puntos el sitio y en otros puntos expandirlos, de manera, ¿no es cierto?, que efectivamente toda la cordillera de la costa se encuentra incluida bajo el sitio prioritario. En el río Maullín, ¿no es cierto?, que se procuró aquí coordinarla con la cordillera de la costa de manera que se genere una continuidad. El estuario del río Maullín se encuentra altamente antropizado. Eso implica, ¿no es cierto?, que al quitar las parcelaciones, al quitar las construcciones, ¿no es cierto?, sobre todo ahí en Maullín, el sitio se fragmenta en forma importante, pero hemos procurado mantener, ¿no es cierto?, el sitio pese a la fragmentación, de manera de conservar un corredor ecológico entre el lago Yanquihue, ¿no es cierto?, y el Océano Pacífico. Pero este es uno de los sitios que se retrae quizás bastante en la región. Yendo hacia la cordillera, ¿no es cierto? Ahí en la desembocadura en el estuario de Reloncaví, nos encontramos con el río Puelo. Este sitio se amplía, ¿no? O sea, se aprovecha, ¿no es cierto? Se busca, ¿no es cierto?, generar una suerte de lógica de coordinación con el Parque Nacional de Hornopié. Entonces, toda esta zona que se encontraba entre el sitio prioritario originalmente y esta zona que no está bajo ninguna figura de protección, se coordina, es el mismo biotopo, por así decirlo. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con esta cuenca, con esta subcuenca, con este pequeño tributario. Y se extraen, eso sí, parcelaciones, ¿no es cierto?, y sitios habitados dentro del lugar. Por lo tanto, va quedando, ¿no es cierto?, esa forma. Eh, Volviendo a Chiloé, ahí en el sector norponiente, ¿no es cierto?, nos encontramos con Huaún. Este sitio también se amplía. Se busca llegar a la línea de costa, de manera de que el sitio incorpore las playas, ¿no es cierto?, del sector. Se incorporan los islotes que se encuentran en la zona y se extraen, por cierto, ¿no es cierto?, parcelaciones eh, que se encuentran regularizadas. Y esto sería la propuesta del sitio. Este sitio se amplía en la zona costera y toda esta zona, ¿no es cierto?, que tiene hoy un cierto nivel de afectación, es extraída del sitio. La propuesta Caulín, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos también con una situación donde la parte costera es modificada de manera que coordine con la EMPO que se encuentra en esa zona, ¿no es cierto? Hay zonas que están altamente antropizadas y por tanto son extraídas también del sitio prioritario. Y se incorpora, por ejemplo, la isla de Lacao, ¿no? Se incorpora la isla de Lacao. Es una fecha litoral, entonces en algunos momentos queda sumergida, ¿no es cierto? Y por eso no aparece incorporada, pero esto, ¿no es cierto?, es quizás el gran ajuste que se hace a este sitio prioritario. En el sector noreste de Chiloé, ahí en cercanías de Ancud, ¿no es cierto?, nos encontramos también con un lugar que se encuentra con ciertos niveles de antropización. Se extraen aquellos lugares que están catastrados en Infor o en CONAF. Se extrae, por ejemplo, el camino ahí a Lechuaga, ¿no es cierto?, que en la parte más costera.
y ahí uno está viendo el ajuste del sitio. Por cierto, se expande también el sitio hacia el sur, ¿no? Aprovechando que tenemos ahí una zona que no tiene antropizaciones y conserva gran parte de las características que dieron el sentido de este sitio prioritario originalmente. Yunco de la Montaña, una situación parecida. Hay una zona que se encuentra entropizada, que se extrae del sitio en el ajuste, se expande el sitio, ¿no es cierto?, en aquellos lugares donde tiene sentido hacerlo para conservar el objeto que tiene este sitio prioritario. El río Chepo, la cuenca del río Chepo, aquí están los humedales del río Chepo que se encuentran ya con figuras de protección, entonces se busca, ¿no es cierto?, se ajusta el sitio, se ajustan los límites del sitio para que coordine muy bien con eso, se extraen las zonas antropizadas, y se expande el sitio hacia el sur, de manera, ¿no es cierto?, que colinde con el Parque Nacional de Chiloé, con esta área protegida, y de manera de generar aquí una gran área que vamos a ver enseguida. La ampliación del Parque Nacional de Chiloé, que este era un sitio prioritario tipo 1, ¿no es cierto?, en el antiguo sistema, se amplía, ¿no es cierto?, hacia el oriente, y se coordina con la cuenca del río Chet. Aquí se ajustan los sitios tanto se ajusta el polígono del sitio tanto a la línea de costa como con el Parque Nacional de Chiloé. La isla Botechaques se extraen, ¿no sé?, todas las parcelaciones que tiene a su interior, pero esencialmente se conservan los límites del sitio y se ajusta obviamente a la costa. Putemún, bueno, aquí nos encontramos con un área marina protegida, y el entorno del sitio se encuentra altamente antropizado, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue, primero, extraer con los criterios de carácter nacional los caminos, ¿no es cierto?, las parcelaciones, las zonas que están antropizadas, pero también se expandió el sitio, ¿no es cierto?, en aquellas quebradas que alimentan al estuario de manera, ¿no es cierto?, de generar alguna suerte de lógica de conexión. El, eh, el sitio al final queda altamente entropizado, entonces aquí es donde está la discusión, que probablemente tenga algunos cambios, quedan ahí algunos sectores aislados, como este, por ejemplo, que probablemente al final no van a ser parte del sitio prioritario. Entonces va a dar prioridad a mantener estos como corredores ecológicos hacia, ¿no es cierto?, eh, el, el- el área marina de Putemón, ¿no? Esa es más o menos la idea central que hay detrás. El complejo de turberas de Chiloé, también aquí hay zonas de las turberas que están siendo explotadas, ¿no es cierto?, y tienen ciertos niveles de entropización. Entonces, se conserva todo lo que no está bajo explotación o bajo presión antrópica, ¿no es cierto?, dentro del sitio prioritario, y el ajuste, en el fondo, lo que hace es extraer aquellas zonas que se encuentran antropizadas. Está la ruta 5, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la Panamericana Sur, que también se extrae. En fin. Ahora, con esa lógica, también se buscó ampliar, ¿no es cierto?, el sitio, por ejemplo, esta turbera central, de manera, ¿no es cierto?, de ajustarse realmente a una figura que grave la turbera. Chiguata, bueno, este era otro sitio con una figura nacional. Se observa el polígono original se amplía, ¿no es cierto?, en esta zona. Se elimina aquí una parcelación que estaba grabada.
y ahí estamos viendo la propuesta del sitio. Siempre aquí en la figura del lado derecho van a apreciar, ¿no es cierto?, una línea punteada. Esa línea punteada corresponde al polígono original, ¿no? Y lo que está coloreado corresponde a la propuesta del ajuste del sitio. La isla Guafo se conserva prácticamente igual. Lo que se hizo fue agregar los islotes que rodean, ¿no es cierto?, a la isla Guafo y hacer algún ajuste geométrico a la línea de costa de la isla. Pero el sitio sigue siendo sitio militar. La bahía TikTok. Entonces aquí la bahía TikTok, que tiene ahí varias figuras, se busca coordinar, ¿no es cierto?, con el área, el área marina protegida. Se extraen algunas destinaciones que se encuentran en medio del sistema. Y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, la propuesta de la presidencia. Y eso serían, ¿no es cierto?, los 15 sitios de, eh, de la región. Súper. Muchas gracias, Manuel, ahí por el detalle y la descripción súper súper visual de la propuesta de actualización de sitios para la región. Contarles que ya hemos ido recibiendo varias preguntas, así que los invitamos ahí a que sigan haciendo sus consultas y en caso de que lo estimen también y les acomode más, pueden levantar la mano y eh, hacernos su pregunta a viva voz. Dicho eso, entonces, vamos a ir leyendo las preguntas para que ahí nuestro equipo pueda ir dando respuestas. Contarles también que algunas ya se han ido respondiendo por escrito. Tenemos acá una primera pregunta de Karen Montesinos, quien nos consulta. ¿Humedales urbanos pueden ser parte de un sitio prioritario? Gracias, Karen, y ahí damos la palabra a quien del equipo nos puede apoyar con esa respuesta. A ver, yo adelanto una primera respuesta y seguramente me complementan. Varias cosas, o sea, este procedimiento del artículo octavo no está pensado para crear nuevos sitios, sino que lo que está haciendo, ¿no es cierto?, en el fondo es actualizar los sitios ya existentes, los 15 sitios que estaban en la región existentes, a la nueva normativa que se abre con la ley para neutralizar, ¿no es cierto?, la ley SPA, ¿no? Ese es todo el sentido de este procedimiento. Va a haber un reglamento para crear nuevos sitios prioritarios, ¿cierto? En el futuro próximo va a existir y ese va a ser el procedimiento para crear nuevos sitios prioritarios. Aquí todo lo que se está haciendo es, oye, teníamos 15 sitios prioritarios bajo la antigua normativa, lo vamos a actualizar a la nueva, ¿no es cierto?, con este artículo octavo. Ahora, en el caso de que dentro de un sitio prioritario exista un humedal, ¿no es cierto? Ahí la ley establece varias restricciones, bien importantes. O sea, si, por ejemplo, el caso de em, la zona, ¿no es cierto?, expuesta al Pacífico de Chiloé, hay unos humedales que se encuentran en los sitios prioritarios. Esos humedales, al caso de ser urbanos, ¿no es cierto?, van a entrar en un caso especial, van a ser muy restrictivas las cosas que se pueden hacer ahí. Ese es un cambio que ocurre en la normativa. Lo otro también, insistir en esto, es que con la ley SBAP, estos sitios prioritarios en el fondo no están prohibiendo realizar actividades, sino que lo que está haciendo es que aquellos propietarios que son dueños de predios dentro de lo que es un sitio prioritario van a tener que obligatoriamente adscribirse al sistema de evaluación de impacto ambiental si quieren realizar una actividad, de manera de asegurar, y eso era algo que no ocurría antes, ¿no es cierto?, de manera de asegurar que las actividades que se realizan dentro del sitio prioritario se encuentren, sean compatibles, ¿no es cierto?, con el objeto que se desea ahí conservar. No sé si hay Arturo o alguien de jurídica, Ignacio, quiere apoyar un poquito más en la respuesta.
Hola, ¿cómo están? Ignacio, bienvenido. Aprovechamos de presentarte. Ignacio Orellana es profesional de la División Jurídica del Ministerio, así que ahí agradecemos que puedas complementar lo que indicaba Manuel. Sí, gracias Manuel. Hola a todos. Manuel respondió en gran parte la pregunta. Eh, ¿Puede haber un sitio prioritario en un humedal? Sí, o en los límites del humedal. Pero hay que tener bien claro que al humedal en sí mismo se le va a aplicar la ley de humedales y el reglamento que va a regir en cada humedal. Recordemos que los humedales urbanos tienen que tener una gobernanza que va a estar presidida por la municipalidad y en esos reglamentos se pueden establecer varias obligaciones para el funcionamiento interno del humedal mismo. Pero la idea es que los humedales no sean parte de los sitios prioritarios. Pueden estar cerca de un sitio prioritario o en los límites, pero tienen regulaciones y normativas distintas. Súper. Muchas gracias, Ignacio, ahí por complementar. Muchas gracias a Manuel también por comenzar con su respuesta. Eh, Eso, así que agradecerles a todos quienes van haciendo sus preguntas. Tenemos más inquietudes por acá que vamos a seguir leyendo. Em, por ejemplo, Mauricio Galvez nos pregunta, ¿por qué en los casos como Gabún, que contiene algunos islotes que se priorizaron, no se consideró la porción de mar y fondo marino entre los islotes y la costa para darle continuidad ecológica? Ahí agradecemos la pregunta de Mauricio, que también ha escrito otras más, las vamos a ir leyendo en la medida del tiempo y ahí quien del equipo nos puede ayudar. O sea, es la idea, ¿no es cierto?, de que no se crean nuevos sitios, sino que se busca, ¿no es cierto?, ajustar los ya existentes. Entonces, una variable que hay que tener en cuenta cuando se ampliaron los sitios, ¿no es cierto?, es cuál es el objeto, el sentido que dio al sitio prioritario su figura de que sea sitio prioritario. Las porciones de mar y fondo en ese caso corresponden a otros objetos, ¿no? Y ameritan, ¿no es cierto?, la creación de un nuevo sitio. Esa es la razón por la cual no se hizo. O sea, obviamente la tentación o uno buscaría incorporarlo, pero como no estaba dentro de cuáles eran, ¿no es cierto?, la descripción del sitio prioritario originalmente, se debe crear un nuevo sitio en ese caso, ¿no? Esa es la razón. Súper. Muchas gracias, Manuel, ahí por respuesta. Em, Agradecemos ahí a Mauricio entonces su consulta. Por acá tenemos una pregunta de Alejandra Kareditz. Dice, si una zona donde se emplaza una caleta de pescadores es declarada sitio prioritario, ¿esta caleta podría ampliar su superficie a futuro o por sobreposición ya no sería otorgada esa ampliación? La caleta estaría bajo el marco de la ley de caletas 21.027. Buena pregunta ahí, Alejandra, te agradecemos tu inquietud y ahí quien Yo, del equipo, Manuel, yo avanzo con adelante. alguna. Claro, o sea, a ver, primera cosa, esto no prohíbe actividades, ¿no es cierto? Sino que lo que va a hacer es regularizar las actividades. O sea, si la caleta quiere ampliarse, quiere hacer alguna medida, va a tener que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí Ignacio seguramente me va a corregir o va a complementar la respuesta. Ahora, justamente uno de los problemas que tiene la ley de caletas, ¿no es cierto?, viene con el polígono que se pide para la destinación. Y ahí, ¿no es cierto?, de una u otra manera va a haber que ajustar bien esos polígonos a lo que significa no ser compatibles con, por ejemplo, los sitios prioritarios que están grabados, que ocurre en muchos casos en Chile, en la región, ¿no es cierto? Y ese va a ser es un tema. Ahora, en la situación actual, en el ajuste actual, lo que nosotros hicimos fue tomar todo lo que está hoy en día grabado, o sea, lo que tiene destinaciones, lo que tiene concesiones, ¿no es cierto? Concesiones grandes de largo plazo,
las endpoints, en fin, ¿no es cierto? Y eso se extrajo de la ajuste de sitio prioritario. Pero si en el futuro se quiere crear, ¿no es cierto?, una destinación para una ley de caletas, va a tener que entrar también al sistema de evaluación de impacto ambiental. No sé, Ignacio, si quieres complementar. Hay poco que complementar, pero igual reiterar la idea que cuando el procedimiento está actualizando los sitios prioritarios existentes y luego que esté aprobado el decreto, todos los sitios prioritarios no es que no se pueda hacer nada, sino que hay que cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos es que ingrese al estudio de impacto ambiental. Si cumple ese requisito, puede desarrollar la actividad. Eh, Otra cosa importante es que están reconocidas las actividades de los pueblos indígenas en los sitios prioritarios, pero siempre que no pongan en peligro la especie objeto de conservación. Eh, es decir, que los pueblos pueden desarrollar sus actividades, pero siempre teniendo presente el objeto de conservación del sitio, que puede ser, hay varias categorías, no me las sé todas, ahí Manuel puede contarles después, pero esa es la idea importante que hay que tener, que al ser un sitio prioritario, no es que nada se va a poder hacer, aquí nadie va a poder mover una hoja, no, no es así. Se pueden seguir desarrollando actividades económicas, hasta industriales, pero siempre con un estudio de impacto ambiental. Pero ahí, para ilustrar lo que mencionaba Ignacio, ¿no es cierto?, está el caso de las turberas. Eh, por eso es relevante que la discusión del ajuste de los polígonos en aquellas partes de las turberas que están siendo explotadas con aquellas que no. Súper, muchas gracias Manuel Ignacio ahí por la respuesta. Acá tenemos otra consulta de Axel Gelou, que nos plantea la siguiente inquietud. ¿Los sitios prioritarios sí o sí tienen que transformarse en una de las 6 figuras de áreas protegidas de la ley 21.600, artículo 56? Eso es un poco ahí, más o menos lo que estaban respondiendo ahí. A ver, ¿quién del equipo nos quiere ayudar en la respuesta? Someramente, solo decir que los sitios propietarios tienen una normativa diferente a la área protegida. En la área protegida hay diferentes categorías, eh, pero dentro de ellas no están los sitios prioritarios, que es como una categoría intermedia entre área protegida y es como una protección intermedia que no es absoluta, o sea, absoluta en términos de que tiene más protección la área protegida. Eso. Gracias, Ignacio. No sé si alguien del equipo quiere complementar. ¿No? Perfecto. Leslie levantó Eh, la mano, ah, por si acaso. súper, gracias por la alerta, Manuel. Leslie, adelante. Leslie Olivares es profesional del equipo de la Seremi de la región de los lagos, ahí en el área de biodiversidad. Así que, Leslie, adelante, por favor. Me disculpo, ¿se escucha bien? No tengo activada la cámara, tengo un problema, pero complementar a lo que mencionaba Ignacio, bueno, hola y gracias a todos por estar aquí. Los sitios prioritarios justamente son otras figuras que no constituyen áreas protegidas. Es decir, no están afectadas a administración, cierta gestión, a un plan de manejo. Son una especie de catálogos de áreas potenciales a resguardar en algunas de las áreas protegidas, pero no necesariamente van a hacerlo, sino que son áreas que tienen importancia y que se destacan y tienen una suerte de resguardo, como bien mencionaba Manuel, ¿cierto? En el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y además sí pueden estar sujetas a alguna aplicación de un instrumento de los que aparecen en la 21.600, como los relacionados con sitios degradados, ¿cierto? Entre otros. Entonces sí se puede generar algún tipo de aplicación de estos otros instrumentos, pero no de los que están relacionados con las áreas protegidas, de las 6 categorías de áreas protegidas. Eso solamente para complementar.
Súper. Muchas gracias, Leslie, ahí por complementar la respuesta de Ignacio. Seguimos adelante entonces. Ahí nos siguen llegando varias consultas. Tenemos, como lo prometimos, tenemos una mano levantada para ir alternando. Em, Tenemos la mano levantada de Ismael Corral. Ismael, se te va a activar tu audio. De hecho, ahora tienes tu micrófono activado, así que cuando quieras nos puedes hacer tu consulta. Te escuchamos. Ismael, no te estamos escuchando. Porque Eh, tiene el micrófono. claro, sí, lo que pasa es que no lo he activado. Ismael, mira, mientras solucionas tu tema con el micrófono, vamos a continuar leyendo las preguntas que tenemos ahí escritas. En un rato más retornamos aquí a ver quién más ha levantado la mano y mientras tú ahí solucionas tu tema Disculpa, con el audio. disculpa, Sergio. ¿Leslie? Sí, solo para complementar uno de los puntos que se habían tratado anteriormente con respecto a los usos y ese tipo de cosas, si bien hay prohibiciones e infracciones relacionadas a los sitios prioritarios, ¿cierto? Igual es importante considerar que también hay prácticas locales tradicionales, ¿cierto? Por comunidades locales y comunidades indígenas que pueden ser relevadas, que son prácticas habituales en los sitios prioritarios y pueden respetarse, además de beneficiarse de el Fondo Nacional de Biodiversidad, que principalmente financia iniciativas o prácticas sustentables fuera de las áreas protegidas. Entonces, eso es importante destacar para que no solo se vea el lado como negativo, ¿cierto?, de las restricciones, sino que también esto el potencial que se les da a las prácticas, como por ejemplo las prácticas sustentables que se regulan en los instrumentos o incentivos económicos para la conservación de la biodiversidad, por ejemplo la certificación y el ecoetiquetado, los contratos de retribución por servicio ecosistémico, que son reglamentos que se están elaborando hoy en día también. Y así otro tipo de cosas como las promociones de acuerdo de producción limpia u otras cosas que pueden ser o verse beneficiadas en estos sitios prioritarios y las prácticas que se han hecho eh, tradicionalmente y ancestralmente. Eso. Gracias. Súper. Muchas gracias, Leslie, ahí por tu precisión y por complementar eh, las respuestas que hemos ido dando como equipo. A propósito de lo que nos mencionan por ahí en el chat, nos han llegado algunas consultas también en relación a eso. Comentarles que tanto la grabación de esta actividad como las presentaciones de Arturo y de Manuel van a estar disponibles en el expediente en la plataforma. Ahí hemos ido disponibilizando en el chat el enlace donde está el expediente, lo vamos a continuar haciendo y además nos comprometemos a enviarle a todos quienes nos acompañan el día de hoy, quienes dejaron su correo en la inscripción, compartirles directamente a través del correo las presentaciones y el enlace. Eso. Tenemos aquí más preguntas. Karen Montesino, por ejemplo, quien te agradecemos de tu participación, ya nos había hecho otras consultas, nos señala lo siguiente. ¿Un sitio prioritario puede incorporar diversos ecosistemas previamente protegidos? Pone como ejemplo, digamos, santuarios de la naturaleza, humedales urbanos, parques nacionales. Lo hemos venido por ahí contestando, pero siempre es bueno poder reforzar en relación a esa inquietud. ¿Quién del equipo nos puede ayudar? Claro, o sea, aquí la idea es que el concepto de sitio prioritario, que en el fondo está grabando, ¿no es cierto?, el territorio con ciertos atributos, no se solape con áreas protegidas u otras figuras de protección. Entonces, justamente una de las actividades que se hace, ¿no es cierto?, es coordinar las fronteras para que no exista solapamiento, ¿no es cierto? Entonces, en estricto rigor, el sitio prioritario no incorpora áreas protegidas. La área protegida ya cumplió el rol de proteger el lugar. Súper, muchas gracias Manuel ahí por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Pilar Pantaleón. Nos consulta,
¿Qué pasa si en la evaluación de integridad el sitio ya no cuenta con las características que ameritaron su protección, pero con acciones de reparación, remediación, mitigación, etcétera? ¿Podría recuperarse? ¿Se incorporará o deberá esperarse que dichas características surjan nuevamente? Ahí, gracias Pilar por tu consulta. ¿Quién del equipo nos puede ayudar? Bueno, ese es el ajuste o el atributo que tiene que realizar cada región. En este caso, ¿no es cierto? Eso es lo que ha llevado a que al aplicar los ajustes nacionales y encontrarnos con ese nivel de fragmentación, ¿no es cierto? Les digamos, oigan, esta es una primera propuesta de ajuste que todavía va a ser revisada con la región porque justamente se incorpora esa discusión. O sea, aquí nos quedó un sector que está súper aislado, ¿no es cierto? En la islita. eh, eh, ¿Tiene sentido que permanezca como sitio o no? Y el sentido, ¿no es cierto?, es ese, o sea, se puede restaurar el lugar. Las presiones que existen están afectando a los objetos de conservación que dieron origen a que eso sea un sitio prioritario, ¿no? O bien ya el daño fue tan irreparable de que esto no tiene sentido y tenemos que concentrar los esfuerzos en otro lugar, ¿no? No sé si Súper. aclaré la... Muchas gracias, Manuel. De hecho, por ejemplo, ahí Karen Montesino nos escribía y agradecía la respuesta anterior. Tenemos acá otra pregunta. Mauricio Galvez nos consulta nuevamente en relación a lo siguiente. En los sitios prioritarios marinos, ¿qué criterios utilizarán para determinar si el sitio ha cambiado en los últimos 20 años y se han intensificado los usos? Si esos usos no son a través de una concesión marítima o destinación, ¿cómo se valorarán? O sea, una muy buena pregunta. O sea, primero hay un sesgo. Si uno revisa, ¿no es cierto?, el listado a nivel nacional de los sitios prioritarios marinos, prácticamente no existen. O sea, lo que hay son porciones marinas, ¿no es cierto?, quizás costeras en algunos lugares que se incorporan. No, no, lamentablemente no hay información por distintas razones, ¿no es cierto?, para poder decir en qué estado se encuentran el fondo, ¿no es cierto?, la columna de agua en esos lugares. Entonces, en estricto rigor, el ajuste que se hizo ahora fue no innovar, se conservó, ¿no es cierto?, las áreas, y lo que sí se hizo fue incorporar, por ejemplo, islotes y ese tipo de cosas cuando tenía sentido, ¿no es cierto?, para los que de conservación. Pero ahí hay un tema de falta de información. Súper. Muchas gracias, Manuel, ahí por la respuesta a la consulta que nos hacía Mauricio. Tenemos por acá más preguntas. Gladys Sánchez nos consulta, y ahí un poco siguiendo con la línea de los humedales. ¿Qué sucede con las declaratorias de humedales que han sido anuladas o en trámite de declaratoria? ¿Se descartaron? ¿Hay quien del equipo nos podría ayudar? Tal vez Ignacio. O Las sea, declaratorias, dale Ignacio mejor. perdón, ya, las declaratorias de humedales tienen un procedimiento que está establecido en el reglamento de humedales, de la ley 20.202. Eh, Aquellas anuladas, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero será que fueron dejadas, que los municipios solicitaron que no persistieron en la declaratoria, me imagino. Esas siguen con el procedimiento, pero aquellas que están en proceso de declaratoria tienen que seguir con el procedimiento que contempla varias etapas, entre ellas la más importante, creo yo, la técnica, eh, la revisión de los hitos y en general el trabajo de campo. Pero eso no impide que un sitio prioritario de los que estamos hablando ahora, que es la actualización, se decrete por el Consejo de Ministros en su oportunidad. Es decir, que son caminos separados. Un procedimiento, el procedimiento humedal, y otro, este procedimiento de la actualización de los sitios prioritarios. Después,
pueden haber otros procesos de revisión, pero ahora estamos en esta etapa. Ahí la región nos puede quizás complementar porque entiendo que hay algunos sitios algunos humedales que se han judicializado o quedaron en el camino por otras razones. Pero nosotros en el fondo lo que hicimos cuando buscamos la coordinación de los sitios con áreas protegidas de otras figuras fue ver lo que está hoy en día decretado. Creo que Leslie está levantando la mano. Chile, adelante si tienes la mano levantada. Sí, miren, yo quería complementar la pregunta anterior, perdón, la de Galvez, Mauricio Galvez, respecto a ese tema. No sé si después mis colegas quieran complementar algo respecto a humedales urbanos, pero en relación a la consulta de Mauricio Galvez y este problema, ¿cierto?, de la degradación que comentaba Manuel y que lamentablemente se han tenido que priorizar y ver, extraer algunas partes degradadas, igual hay que tener cierta esperanza, por decirlo así, porque esta institucionalidad nueva que se está formando em, nos entrega, por ejemplo, otras herramientas como la clasificación que se va a hacer a nivel nacional de los ecosistemas amenazados y además eh, el- el- la identificación de áreas degradadas. Y justamente aquí vendría en lo que menciona Mauricio, ¿cierto? Identificar áreas degradadas, eso es una de varias remisiones reglamentarias que tienen que hacer, que tiene que hacerse en el marco de la ley 21.600. Así que un reglamento que va a ser dictado después por el Ministerio de Medio Ambiente va a establecer el detalle de esto de las áreas degradadas, pero las áreas degradadas, una vez identificadas, van a poder eh, llevar a cabo en ellas planes de recuperación, o, perdón, de restauración ecológica. Entonces, por ahí quizás podría ir un poco el caso que menciona Mauricio. Eso, gracias. Súper, gracias Leslie, eh, ahí por responder, complementar la consulta de Mauricio. Gracias Manuel e Ignacio por responder ahí la consulta de Gladys también. Súper. Tenemos aquí más consultas. Jocelyn Miranda nos pregunta, ¿qué implica que se declare un sitio prioritario? Es decir, que son zonas que no podrían ser intervenidas de ninguna forma, o si se podría, por ejemplo, proponer caminos, acceso a proyectos compatibles. ¿Cómo se considerará cuando son terrenos públicos o privados? Ahí Eso, agradecemos si podemos reforzar esa idea. Gracias, Manuel. claro, o sea, ahí no es cierto lo que hemos dicho. Por eso se aplicaron primero los criterios nacionales. Lo que implica no es una prohibición de realizar actividades, sino que si alguien desea realizar una actividad dentro de un sitio prioritario, tiene que adscribirse al sistema de evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental cuando corresponda, ¿no es cierto? Y demostrar de que la actividad no va a afectar al objeto que se está protegiendo, ¿no es cierto? Se puso, que puso de relieve a a ese lugar como sitio prioritario. Esa es la razón por la cual obras civiles, caminos enrolados por el MOP, predios que se encuentran, ¿no es cierto?, regularizados y que se encuentran catastrados, por ejemplo, en Infor o en CONAF, áreas pobladas que se encuentran reguladas por instrumentos de planificación territorial, planes reguladores comunales, en fin, fueron extraídas del sitio, ¿no es cierto? Porque si un camino se encuentra, queda dentro del sitio y el día de mañana ocurre algún evento que requiera hacer alguna reparación al camino, por ejemplo, el MOP tendría que hacer un estudio de impacto ambiental o una declaración. Esa es la razón de fondo, ¿no es cierto? Y por eso se tuvo cuidado en justamente aquellos lugares críticos, caminos, aeródromos. Hay varios aeródromos, ¿no es cierto?, en Chile que fueron extraídos del lugar. La Sereni está levantando la mano. ¿Teremi? Sí, sí, tengo problemas con la cámara, pero bueno, quería responder un poco a la señora Gladys Parragués, o sea, Sánchez, digamos, que ella preguntó respecto de humedales urbanos, ¿cierto? Donde preguntaba acerca de los tiempos
de respuesta de nuestro ministerio en relación a la presentación de los antecedentes y las reconsideraciones. Bueno, el articulado del reglamento de la ley de humedales indica que en nuestro ministerio, es decir, la Seremi en este caso, tiene 15 días para dar respuesta a la presentación de antecedentes si es que le falta algún documento, etcétera, ¿cierto? Y después de la presentación de antecedentes tenemos 20 días para poder, perdón, tenemos 15 días, digamos, para que ella presente los antecedentes y nosotros emitir la resolución y 20 días en el caso de que haya un periodo en el que nosotros le pidamos más antecedentes para dar respuesta. Esos son los tiempos para dar respuesta a la señora Gladys, porque pregunta específicamente si son aceptados los antecedentes y si hay algún periodo de reconsideración. Eso. Súper, muchas gracias, Seremi. Ignacio, ¿tienes la mano levantada también? Sí, quería agregar en la pregunta anterior y también en lo que estaba comentando la Seremi, que se podrían exponer varios efectos al momento de declarar un sitio prioritario. Por ejemplo, la ley 21.600 en forma expresa señala que está prohibida la alteración física de humedales que constituyen sitios prioritarios. Esa es una infracción expresa que está en la ley y establece algunos ejemplos, por ejemplo, la extracción de vegetación azonal, hídrica y ripariana, extracción de cubierta vegetal, de turbera, modificación de la superficie humedal urbano, entre otros similares. También otro efecto que está establecido en el artículo 116 de la letra, perdón que sea muy específico con los artículos, que establece una infracción expresa a determinadas conductas que se realizan en los sitios prioritarios, como por ejemplo extracción de tierra, igual que los humedales, turba, captura de animales, entre otros. Pero siempre aquí establece una condición, siempre que aquellas conductas produzcan cambios significativos en las características ecológicas del sitio o del objeto de conservación, es decir, que lo pongan en riesgo. Pero, y esto es lo importante y que lo hemos reiterado varias veces, que todas estas infracciones no proceden respecto de quienes ejecutan los proyectos o actividades al interior de sus sitios prioritarios, pero en conformidad a la legislación, con los permisos que cada actividad requiera y que tengan una resolución de calificación ambiental. Y además, aquellas conductas o costumbres, mejor dicho, realizadas en el marco de los usos de los pueblos ancestrales o comunidades, tampoco van a constituir la infracción. Es decir, eh, por ejemplo, no sé, la recolección de piñones, la pesca artesanal, como algunos ejemplos que pueden tener algunas comunidades o comunidades indígenas, no van a constituir infracción. Entonces, en resumidas cuentas, ¿se establecen infracciones dentro de los sitios prioritarios? Sí. Pero se pueden desarrollar actividades económicas y productivas, sí, con la legislación vigente y una resolución de calificación ambiental favorable, y aquellas costumbres tampoco constituyen infracción. Eso, era como un modo, así un resumen rápido de algunas infracciones que establece la ley. Ignacio, una consultita en relación a eso. Por ejemplo, si hay comunidades indígenas dentro de un sitio prioritario y necesitan, por ejemplo, electricidad y tienen un proyecto comunal, o sea, como de comunidad, digamos, de instalación de electricidad. ¿Eso debiera pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental o yo puedo hacer una consulta de pertinencia al CIA? Para que, por ejemplo, diga que no es necesario hacerlo en la eventualidad de que el proyecto sea pequeño, una cantidad de casas en específico, por ejemplo, toda vez que las comunidades indígenas no son grandes, sino que son generalmente pequeñas las que viven en esos lugares que son los sitios prioritarios. Sí, se me Eso. mire, es difícil responder la pregunta con poco antecedente, así que me voy a arriesgar. Eh, aquellas conductas que o uso o costumbres ancestrales deben ser reconocidas en el acto administrativo que establezca el instrumento. Y según lo que usted me está contando, eso necesitaría entrar como estudio de impacto ambiental, porque va más allá de una costumbre o uso ancestral. Mm, ya.
pero O hay sea, que estudiarlo muy bien. Así con los antecedentes yo no podría ser muy categórico en claro, decirle. o sea, pero hay que hacer una pregunta de pertinencia eventualmente al CIA. Todo, Claro, o sea, ¿dónde- ahí yo me voy a aventurar también con una respuesta, ¿no? O sea, ¿Ya? dependiendo de la escala. O sea, si por ejemplo lo que se trata de colocar para electrificar es un proyecto, ¿no es cierto?, no sé, de energía renovable no convencional y colocar algunas conexiones en algunas viviendas, probablemente eso al final sea una declaración. Pero si lo que se quiere instalar, ¿no es cierto?, es una mini central eléctrica, por ejemplo, y estamos hablando de más de un caserío, una aldea completa, efectivamente ahí va a ser un estudio de impacto ambiental. Ok, gracias. Súper, Es que muchas ya salió gracias. esa pregunta en las consultas indígenas, entonces por eso que es importante también ir aclarándolas en estos procesos de consulta más amplia, digamos. Eso, gracias. Perfecto, gracias ahí, bueno, al equipo y ahí también por ir planteando las consultas. Esa es la idea un poquito de la participación temprana y de este proceso. Voy a ser reiterativo en eso. La idea es poder ir en conjunto elaborando esta propuesta de instrumento que luego va a ser sometida a consulta pública. Ya, así que como lo han dicho ya Arturo, Manuel, en este proceso eh, probablemente van a haber algunos ajustes que después ahí se van a reflejar en el instrumento que va a ser sometido a consulta pública tentativamente durante el mes de abril. Dicho eso, entonces, seguimos leyendo consultas. Si bien Sergio, nos, si bien nos quedan poquitos minutos, vamos a, ir a seguir ahí dando la mayor cantidad de respuestas posible. Sí, ¿quién está por ahí? ¿Seremi? No. no, yo, Leslie. Leslie, adelante. Sí, disculpa, no, es que en el contexto, ¿cierto?, de lo que se está hablando en relación a que algunas actividades tengan que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, si bien es algo súper complejo para comunidades indígenas o locales que necesiten ese tipo de proyectos en zonas de resguardo, ¿cierto?, por su patrimonio natural, como los sitios prioritarios. em, hay cosas al debe, ¿cierto? Como el financiamiento para poder elaborar estas declaraciones de impacto ambiental, etcétera. Eso está súper claro, pero también hay que observar el otro punto, ¿cierto? El otro lado que es lo bueno, que gracias a esta institucionalidad y a este sistema, ¿cierto? El sistema de evaluación de impacto ambiental, el hecho de que cualquier proyecto, ¿cierto? Como esto, pase por este sistema da ciertas garantías a las comunidades que habitan ese territorio de que la empresa que vaya a ejecutar estas labores cumpla con criterios mínimos, ¿cierto? Incluso de dejar el lugar tal cual como lo encontró, ¿cierto? Obviamente entendiendo que vaya a haber algún tipo de modificación, pero da ciertas garantías de eso a las comunidades. De hecho, si no existiera eso, las empresas que vayan, por ejemplo, a desarrollar algún tipo de proyecto, no estarían obligadas así, como así, a cumplir ciertos estándares, ¿cierto? Que vayan en el mismo beneficio del territorio, ¿cierto? Que habitan las comunidades indígenas y locales. Así que eso, solamente como para ver el lado positivo del hecho de que exista este sistema de evaluación de impacto ambiental, aunque en algunos momentos pueda verse como trabas. Y obviamente el caso es evidente cuando comunidades indígenas y locales no tienen el financiamiento para poder elaborar declaraciones o estudios. Eso, gracias. Súper, muchas gracias Leslie ahí por complementar, buenísimo. Em, Vemos ahí nuevamente algunas manos levantadas. Vamos a volver entonces a dar la palabra. Vemos a Juan Arriagada. Juan, se te va a activar tu micrófono, así que cuando tú quieras, por favor, actívalo y te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Juan, adelante. Ya, muchas gracias. Mire, yo soy presidente de la comunidad indígena Catriguala de Río Negro. Eh, Levanté la mano porque justamente salió el tema del acceso a energía eléctrica. Yo creo que a estas alturas del partido, el acceso a la energía eléctrica es una necesidad, casi un derecho humano para las familias, así como también el acceso al agua. Nosotros nosotros íbamos a hacer una ampliación de redes dentro de
de un sector donde hay muchas casas de la comunidad, muchas viviendas, y donde no se iba a cortar ni siquiera un árbol. Eh, y cuando llegó, y un proyecto autogestionado en coordinación con el municipio. Cuando pasamos todas las barreras que hay que pasar en este país para obtener algún recurso del Estado, alguien hizo la pregunta si habíamos hecho o no la solicitud o carta de pertinencia, porque donde nosotros estábamos es un sitio prioritario, cuestión que nosotros desconocíamos. Entonces, hay dos cosas acá. Una, que a nosotros se nos prohíbe el exceso de energía eléctrica, en el fondo. Restringe el uso de nuestros bosques, nuestra comunidad tiene el 100% de un área forestal, tenemos 19.700 hectáreas que se han mantenido, se han ido explotando en forma racional a través de las generaciones y seguimos teniendo bosque nativo, no lo hemos reemplazado por eucalipto ni pino, lo seguimos manteniendo y por lo tanto toda la biodiversidad. Pero con estas políticas que han ido saliendo, producto de lo que es el cambio climático, en vez de recibir beneficios, en vez de recibir reconocimiento, lo que hemos recibido son son restricciones. Y tanto así que hace 2 años atrás o sea, no nos financiaron un proyecto de acceso a energía eléctrica para hacer una extensión a 8 viviendas que estaban muy cerca de las demás. Eso es lo que está pasando en la práctica hoy día con las comunidades indígenas y eso es solamente la punta del iceberg. Entonces, lo que nosotros planteamos, o sea, es para aclarar un poco la pregunta de lo que estaba pasando con las comunidades indígenas y qué podían hacer para el acceso a energía eléctrica, por ejemplo, pero también el cómo a las comunidades indígenas que vamos y hemos protegido y mantenido los bosques nativos y queremos seguirlos manteniendo, el Estado nos va a retribuir de alguna forma con, con esto, con algún tipo de apoyo para seguir manteniendo estos bosques. Nosotros tenemos que vivir de alguna forma, no vivimos del aire. Y tenemos derecho también a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Y lo que se está haciendo con esto, porque nosotros hoy día estamos en sitio prioritario, está declarado sitio prioritario, y no tenemos nada que hacer, y nos cortan las manos, nos dejan sin posibilidad. Imagínense, o sea, al declarar sitio prioritario, nos impiden el acceso a energía eléctrica. Y nosotros que hemos cuidado el bosque, con eso nos paga el Estado. Eso es lo que quería mencionar acerca de esto. Claro. Ahí, don Juan, justamente lo que usted menciona es la razón por la cual los sitios, no sé quizás si puede levantar ahí uno de los mapitas de la zona norte para que se vea lo fragmentado que está. Justamente fue que tuvimos el cuidado de quitarnos ciertos los lugares antropizados por lo que usted estaba mencionando, porque lo que va a hacer la actualización con el artículo octavo es profundizar más aún, ¿no es cierto?, las restricciones. Vaya a la cordillera de la costa del norte, por ejemplo, y muestra ahí la fragmentación. Entonces, lo que hicimos fue justamente identificar lugares habitados, ¿no es cierto?, y extraerlos del sitio, justamente para que no ocurra, ¿no es cierto?, lo que usted está mencionando. No sé si con eso respondo parcialmente a lo que menciona. Pero justamente se tuvo este cuidado. O sea, en este momento sabemos que hay varias actividades que están ocurriendo en los sitios, ¿no es cierto? Y que no, para que se puedan desarrollar, ¿no es cierto? Efectivamente, deben ser extraídas. Gracias, Manuel. Le agradecemos también ahí a Juan por su participación, por plantearnos su pregunta y ahí por reflejarnos su opinión y la situación de la comunidad. Así que ahí agradecemos mucho su inquietud. Esperamos ahí que Manuel con el equipo graficaron
graficaron un poco cómo se fueron tomando esas decisiones. No sé si alguien más del equipo quiere complementar o continuamos avanzando. Tenemos varias preguntas todavía ahí por responder. Si bien ya estamos en el tiempo que nos habíamos propuesto originalmente, considerando que quedan ahí todavía algunas preguntas, vamos a ir a hacer el esfuerzo y unos minutitos más y responder algunas inquietudes, preguntas que tenemos acá por escrito todavía. ¿Ya? Así que ahí vamos a intentar abarcar un par más, entendiendo que siempre es muy difícil responderlas todas. Tenemos acá una pregunta de Axel Yellow que nos señala, ¿qué pasará con las familias que viven en terrenos fiscales heredados de antepasados? Ahí nos pone como ejemplo el caso de Butachauques, que se perdieron muchas escrituras con el incendio de la biblioteca de Achao. Ahí una pregunta bien puntual. ¿Quién del equipo nos puede ayudar con esa consulta? Ahí hay que hacer una distinción entre la propiedad, que habría que revisar si existe algún otro antecedente para acreditar la propiedad de esos sitios. Pero en relación a los sitios prioritarios, se sigue la regla general. Es decir, que las personas que viven ahí, Manuel mencionaba que eh, algunos lugares habían sido excluidos de la actualización de los sitios prioritarios. No sé si el lugar en específico entra en esa categoría, pero si hay un hogar o familias que viven dentro de sitios prioritarios, la propiedad no cambia y las restricciones siguen siendo las mismas. Es decir, los usos, costumbres que esas comunidades tienen en el sitio prioritario y que no pongan en peligro el objeto de conservación se pueden seguir haciendo sin entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero, por otro lado, si la actividad es mayor o se transforma en industrial, en ese caso sí debe ingresar a la evaluación de impacto ambiental. Gracias. Súper. Muchas gracias, Ignacio, por tu respuesta. Continuamos entonces leyendo más consultas. Tenemos acá otra pregunta que nos hace Disculpa, Sergio. Leslie. Adelante. Sí, es que solamente para complementar lo que menciona Ignacio y en respuesta también a don Juan Cierto Aregada de la Catricuala, hay que ver este tema igual con tranquilidad. Yo intento ser un poco optimista porque, por ejemplo, si vemos la ley 21.600 en el artículo 116, ¿cierto? Las infracciones relacionadas a los sitios prioritarios. Ahí dice explícitamente que no se considerará infracción aquella conducta realizada en el marco de aquellos usos o costumbres ancestrales de comunidades indígenas reconocidas en el acto administrativo que establezca alguno de los instrumentos de esta ley. Ya, entonces, allí uno de los usos, claramente entendería yo, ¿cierto? Esto es la ley, pero hay que ajustarlo en el reglamento y es lo que estamos creando, ¿cierto? Ayer estuvimos reunidos, ¿cierto? Con don Juan en Río Negro por este tema de la elaboración de los reglamentos de áreas protegidas y sitios prioritarios. Hay que hacer énfasis, ¿cierto? Que cuáles son estos usos o costumbres. Em, Hay usos ligados al habitar la tierra, ¿cierto? Al habitar la tierra que ancestralmente ha sido de ellos. Y el uso habitacional está relacionado con cosas básicas como la electricidad. Entonces, por ahí quizás hay que hacer como el nexo, ¿cierto? A este tipo de actividades que son básicas, fundamentales para habitar los espacios. Y uno de los usos que se destaca ahí es el de habitar propiamente tal, la tierra. Así que para que se tenga eso en vista, reitero, es el artículo 116. Estamos co-creando los reglamentos, así que no está esto establecido aún, el detalle de esto, pero fundamental que pueda estar en la propuesta, ¿cierto?, dentro del marco de la consulta indígena que se está haciendo, ¿cierto? Eso, gracias.
Muchas gracias, Leslie, ahí por precisar y complementar lo que nos planteaba Juan también. Muchas gracias. Tenemos acá otra consulta. Em, Sergio, Tremi, quería complementar lo de Leslie también, porque también estuve con don Juan ayer en la consulta, eh, porque una cosa es la electricidad, ¿cierto? Pero también que puede ser por vía de torres de electricidad, etcétera, pero por otra parte puede ser una electricidad del tipo sustentable, paneles solares, etcétera. Entonces, concuerdo con la opinión de, en este caso, Leslie, que podríamos buscar alternativas dentro del marco de los reglamentos que estamos haciendo o co-creando con justamente las comunidades. Así que no hay que perder la esperanza en ese sentido, don Juan. Eso. gracias, Seremi, ahí por complementar. Muchas gracias. Como estaba mencionando, tenemos aquí otra consulta de una persona que nos dice, ¿qué será el ente fiscalizador? Se mencionaron varias prohibiciones y prohibiciones que también ven otros entes fiscalizadores, como el SAC, con lo que tenga que ver con la ley de casa. ¿Se trabajará en conjunto o con carabineros, por ejemplo, etcétera? Ahí, ¿quién del equipo nos puede ayudar con esa inquietud? Sí, Ignacio. Sergio. Mira, acá la pregunta dice, se menciona varias prohibiciones. Claro, habría que revisar primero de qué infracción se trata. Por ejemplo, la extracción ilegal y tala de árboles nativos en estos momentos y después también los fiscalizar con AF. Eh, en el caso de la pesca, el ente fiscalizador de pesca. Y en el caso de las resoluciones de calificación ambiental, si cuenta con ella o contando con ella a ver si están cumpliendo, el servicio, o sea, la Superintendencia del Medio Ambiente. Si bien la fiscalización en la legislación ambiental está bien difuminada, funciona, porque cada ente necesita recursos técnicos específicos para avanzar en cada fiscalización. A su vez, Carabineros también es un ente que ayuda a fiscalizar las infracciones medioambientales. Lo ha hecho ahora y yo creo que lo va a seguir haciendo en el futuro. De hecho, con la nueva ley de delitos económicos y ambientales, se agregaron en el Código Penal varios delitos ambientales que deben ser revisados por los juzgados ordinarios, es decir, los tribunales de garantía, los tribunales de juicio oral o penal. Y entre esos delitos, otro ente que ayuda a fiscalizar es la Policía de Investigación del Ministerio Público, que también debe comenzar a investigar los hechos constitutivos o posibles hechos constitutivos de delito. Entonces, tenemos una fiscalización amplia de diferentes instituciones públicas y que con la nueva ley de delitos económicos y ambientales puede llegar incluso a los tribunales ordinarios de justicia y que el Código Penal establece sanciones para los infractores, que son multas y también a algunas empresas que sean infractoras también les fija multa. Y eh, también se establece, había olvidado mencionar, que el SBAP también va a poder tener algunas facultades fiscalizadoras, pero bien determinadas. Eso, gracias, Sergio. Súper, muchas gracias, Ignacio, ahí por dar respuesta. Contarles que nos siguen quedando ahí algunas consultas, algunas preguntas. Sabemos también que tenemos varios comentarios en el chat. Em, Probablemente, de hecho, ya no alcanzamos a dar respuesta a todas sus inquietudes, a todos sus comentarios. Ahí agradecerle a todo el equipo del ministerio y de la Seremi que hoy día estuvo presente, Ignacio, ¿verdad? Leslie, Claudio, etcétera, al equipo de Dinámica Costera, por supuesto.
que han ido respondiendo varias de las preguntas también por escrito, más de 20 preguntas las fuimos respondiendo por escrito, leyéndolas en voz alta. Agradecemos mucho la participación que tuvimos hoy día, tanto en la cantidad de personas que se conectaron como en la cantidad de preguntas y comentarios. Sin duda, ese es uno de los objetivos de este proceso de participación temprana, poder ir recibiendo sus comentarios, sus percepciones, para ir ajustando entonces la propuesta de instrumento que luego en abril debiese ser sometida a consulta pública, a consulta ciudadana. Dicho esto, entonces vamos ya a ir cerrando la actividad del día de hoy. Ahí nos pasamos algunos minutos incluso para poder abarcar una mayor cantidad de consultas, así que tal vez ofrecer la palabra a modo de cierre, tanto a la región como desde el ministerio. Seremi, entendemos que estás ahí con algunos inconvenientes de cámara, pero aún así, si quieres dar algunas palabras desde la región, como para a modo de ir cerrando la actividad. Sí, Sergio, solamente señalar lo mismo que tú, para no repetir la historia, digamos, que estamos co-construyendo este tema. Una cosa son los reglamentos que van a estar dentro de la ley SPAP, que son a futuro, digamos, para los sitios prioritarios, que es importante hacer la diferencia, y los otros son los sitios prioritarios que ya están establecidos. Entonces, porque ahí por ahí salieron algunas preguntas relativas a eso. Entonces, como para que haya certeza de que hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Una cosa son los sitios prioritarios que ya están establecidos, que son 15, ¿cierto? Y los otros que va a tener la ley 21.600, ¿cierto? Que van a ser los que van a poder, en razón de la co-construcción del reglamento, vamos a poder construir en el futuro. Así que espero que se hayan aclarado la mayor parte de las dudas. Cualquier duda igual no duden en enviárnoslas al equipo, porque nosotros igual podemos ayudarlos a poder aclararlas. Así que muchas gracias por la participación y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias ahí al equipo de la región, ahí a todos los colegas que estuvieron presentes el día de hoy. Arturo, ¿algunas palabras para, y con esto ir cerrando? Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Una gran convocatoria llegó, muy, muy feliz por eso. Y compartir lo que dice Leslie y la gente de la región, que efectivamente los sitios prioritarios no son una barrera al desarrollo de las comunidades. Entonces, los invito a analizar esta ventana que se podría dar y sacarle el mayor provecho posible, que permitiría que las comunidades ancestrales o la comunidad agrícola, en cierta forma, puedan hacerse cuidar a su medio ambiente y ganar algo al respecto si invierten como en sitio prioritario. Así que los invito a participar en abril y seguir conversando, y todos los antecedentes que necesiten, por favor, que tengan, por favor, nos los hagan llegar. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todo el equipo. A partir de lo que señalan en el chat, en los próximos días va a estar disponible entonces la grabación de esta actividad y las presentaciones en la plataforma. Y nos comprometemos también a enviarle a sus correos, quienes nos acompañaron hoy día, la información que presentamos. Y ahí, bueno, nos están agradeciendo en el chat por la actividad, así que reiterarle el agradecimiento a ustedes por la participación y por las consultas. Los invitamos a estar atentos a las próximas actividades, sobre todo durante el mes de abril, por la consulta pública. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chaito. Quiero salir de acá.